Estamos con Pedro Ventosilla, experto y observador de muchísimos procesos electorales en el país y además parte del equipo de Hora 8. Pedro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Ricardo, muchas gracias por la invitación y empezamos pues a comentar. Por supuesto, se está practicando una democracia, digamos, una democracia electoral, una democracia participativa, vamos a hablar, ¿no? Porque el término democracia implica muchas más cosas, no solamente la posibilidad de participar en un proceso electoral, sino democracia en general, democracia del desarrollo, democracia en la sociedad. Pero hablemos de la democracia electoral, de la formalidad electoral. Y de rendir cuentas también. Y de rendir cuentas. Los partidos políticos en la práctica están ausentes, ¿no? A juzgar, si me permites un minutito para poder exponer mi punto de vista. La presencia de los militantes, de los representantes realmente de los partidos políticos en este proceso electoral está casi ausente. En el Partido Nacionalista, por ejemplo, que tiene algunos años de creado, prácticamente las figuras, digamos, son los invitados, el señor Díaz Canseco, el señor Delgado, en fin, en Solidaridad Nacional, que es, digamos, un conglomerado también de invitados, las figuras son la gente invitada, y así por el estilo, ¿no? Incluso ocurre lo mismo en muchos casos en Perú posible. ¿Por qué los partidos políticos no tienen más presencia real? ¿Qué es lo que manda en este momento? ¿El dinero, básicamente? Bueno, hay una cosa. Según un informe de transparencia, el 62% de los candidatos son independientes, son personas que no pertenecen a ningún partido político. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos de estos señores saldrán elegidos, pero no se sabe si van a continuar con el partido que salieron elegidos, en primer lugar. En segundo lugar, vemos que mayormente no existe vida partidaria. Por ejemplo, yo lo que recuerdo mucho en la década de los 80, todos los meses había un pronunciamiento de un partido. El partido aprista tenía un pronunciamiento, las izquierdas tenían varios pronunciamientos, el PPC tenía un pronunciamiento sobre determinadas cosas que se estaban discutiendo en el Parlamento. Es decir, había presencia, digamos... Había vida partidaria, presencia. Y en cierta forma los líderes de los partidos políticos eran voceros, eran voceros a los que se les escuchaba, digamos, eran contestatarios del gobierno de turno o eran defensores y estaban en el poder del gobierno. Hoy no ocurre eso. Hoy día no ocurre eso. La televisión ha hecho, porque la televisión es el elemento que ha llevado pues a centralizar a centralizar la atención de la vida política en el Congreso, en determinadas personas, en determinados grupos. Esto no permite que salgan nuevas figuras. Y que se repiten, ¿no? Como lo dije en la introducción del programa. Por ejemplo, yo voy a decir claramente, ¿no? Por ejemplo, tú vas al programa de Rosa María Palacios en Canal 4 o a radioprogramas del Perú en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Los invitados, ¿quiénes son los mismos? Son las mismas personas. De todos los partidos son los mismos. Exactamente. Tienen sus caseritos ellos, propiamente dicho. Entonces, esto es propio de una democracia sin partidos políticos, porque yo lo que recuerdo mucho, que en la década de los 90 y hasta en el mismo 2000, cuando había un tema especializado, la persona que había sido invitada decía, un momentito, que vaya Juan Pérez, que él es el especialista en este tema. Acá no. Acá nuestros parlamentarios, nuestros voceros son todólogos, son opinólogos. Ahora, una pregunta. ¿Hasta qué punto es importante entonces el dinero? ¿El dinero es capaz de comprar incluso la voluntad de los militantes de los partidos políticos? ¿Por qué los militantes de los partidos permiten y dejan que ocurra eso? ¿No será que de repente el poder económico de quienes llegan como invitados finalmente los cautiva? ¿O se ha degradado la militancia de los partidos políticos? No, pero te pediría que respondas, antes de hacer esa afirmación, la pregunta que te hago. ¿Tú crees que hay gente al interior de los partidos políticos dispuesta a vender su voluntad, su militancia al poder económico? No me torees la pregunta. Bueno, en el año 2000 nosotros vimos pues que muchos parlamentarios vendieron su voluntad. Si los parlamentarios lo vendieron. Entonces, esa costumbre no se acaba por decreto ley o por ley,
simple y llanamente es parte de la educación que nosotros hemos venido teniendo desde los años 70. Recuerda que a partir de la famosa reforma educativa de los 70 de Velasco, entonces se trastocaron una serie de valores y hoy estamos viviendo consecuencias de eso. ¿No crees que se trastocaron también valores después del golpe de Fujimori? Por supuesto, ahí... La culpa no es solo de Velasco, entonces. No, te digo que ahí empezó. Empezó ahí. Empezó ahí, hubo un periodo democrático y luego pues el llamado pragmatismo fue lo que ganó pues a la sociedad y obviamente ha tenido que ganar a los Porque políticos. Pedro, lo que comentaba yo al principio del programa, por ejemplo, tú veías los parlamentos del año 80, del año 85, del año 60, del Partido Comunista, Isidoro Gamarra, Jorge El Prado, de Acción Popular, del PPC, del APA, de cualquier partido, tuviera gente de calidad, honesta, reconocida, sincera, consecuente. Claro, sí. había uno que otro sinvergüenza por ahí, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, pero no era pues el denominador común. Bueno, hay un dicho que yo siempre, recuerdo que yo he trabajado una época en el Congreso, entonces lo que escuché, que siempre lo he vuelto a escuchar, siempre hay una frasecita: este Parlamento es peor que el anterior. No necesariamente es verdad, pero sí es algo que mucho se comenta. Hay parlamentarios valiosos, hay parlamentarios que no muestran mucho, pero que sin embargo han cumplido una gran labor. Y vayamos al caso de Santiago Fujimori, que no está ni en Perú Posible, ni en ninguno de los otros partidos. Además, tú no eres fujimorista. Y yo tampoco soy fujimorista, pero no hay que dejar de reconocerle que este señor se ha dado el trabajo pues de analizar nuestras leyes y ha conseguido derogar o anular muchas leyes que ya no tenían razón de ser. O sea, en tu concepto es un hombre que ha hecho una labor exacta en ese aspecto. Eficiente en ese aspecto. En ese aspecto. Del Congreso. Y obviamente ha pasado un poco desapercibido, digamos, no ha tenido tanta figuración deliberadamente. No es un hombre al que que muera por salir en los medios. Claro, pero hay otros parlamentarios que tienen sus juicios, tienen lo que se conoce sus anticuchos, y que se escudan en la famosa inmunidad parlamentaria, que bajo mi punto de vista debería continuar la inmunidad parlamentaria, pero solamente durante el gobierno. Si es que han venido con juicios anteriormente, señores, se les debe levantar su inmunidad y se les debe mandar a que sean juzgados tal como corresponde a cualquier ciudadano. De acuerdo, Pedro. Finalmente, yo te quería preguntar, un poquito especulando sobre, y te pediría, porque es un tema que quisiera que lo comentes, tú conoces, pero rapidito porque el tiempo avanza. El candidato que le saca 7 puntos, digamos, presidencial, me refiero a su más cercano seguidor, de acuerdo a la estadística, generalmente vuelve a ganar De acuerdo a la estadística y a los hechos ocurridos en Latinoamérica desde 1940 y tantos, todo aquel candidato que le ha sacado una diferencia de más de 7 puntos, vuelve a ganar la segunda vuelta. Yo supongo que en estos momentos ya deben haber conversaciones, a pesar de todas esas discusiones que vemos, ya debe haber conversaciones entre diferentes grupos para formar los bloques para la segunda vuelta. Ok, Pedro, muchas gracias. Amigos, vamos a regresar en breve con el señor Roberto Rojas, candidato al Congreso por Perú Posible por Lima Provincias. Anteriormente fue candidato a la presidencia del gobierno regional y quedó segundo. Regresamos.